¿Se acuerdan cuando Cartoon Network no solo transmitía caricaturas, sino verdaderas obras de arte? Pues sí, una de ellas es Mucha Lucha, una serie llena de humor absurdo, enseñanzas de vida, donas y muchos conflictos en donde los alumnos los resolvían diciendo una sola palabra: ¡lucharán! Literal, la escuela te hacía resolver tus problemas a puro madrazo. Trabajo bien hecho, Ricochet. Porque sí, en esta serie ser luchador era más importante que ser médico, abogado o youtuber. Unas monedas, señora. Aunque bueno, tampoco es que ibas y regalabas madrazos a diestra y siniestra, ya que como en Los Padrinos Mágicos existía el libro de las reglas, aquí también había uno. Eran reglas escritas en el código de la lucha enmascarada, el cual eran ciertos patrones de conducta que los protagonistas debían aprender y seguir, ya que el código en sí no se rige solo en la lucha libre, sino también en el respeto, la tradición y el honor. Palabras que de chico no dimensioné su verdadero alcance, pero que hoy por hoy son valores fundamentales para convertirse en luchadores profesionales de la vida. Esta serie tiene muchas cosas buenardas, una de ellas era la intro. Amigo, esa rola era la cúspide de las series animadas de esa época. Hasta daban ganas de jugar con tu hermano a las luchas en la cama de la abuela. Primero lo primero, Mucha Lucha fue estrenada el 17 de agosto en los años 2002, creada por Eddie Mort y Lily Chin, y fue producida por Warner Bros. Animation. Qué épocas, la verdad, las verdaderas épocas doradas. Esta joya también tuvo una película llamada El Regreso del Maléfico, estrenada por primera vez el 4 de marzo del 2005. En fin, fue una de las primeras series animadas digitales de Cartoon Network, o sea, una de las pioneras. Aunque la animación a veces parecía hecha con PowerPoint, pues era porque el estilo de animación que manejaban en ese entonces era el estilo llamado Flash. Pero igual nos atrapaba porque era lucha libre, niños raros con poderes y chistes absurdos. Básicamente la fórmula secreta de la infancia. En lo especial a mí me gustaba mucho porque junto a eso también veía la WWE. Y pues que existe una serie así pero animada me hacía mucha ilusión. La trama giraba en torno a tres personajes, también llamados los Tres Mascaritas, conformados por Ricochet. Es como un Rey Misterio en su versión junior y ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Es el protagonista que quería ser la próxima leyenda de la lucha libre. Es hiperactivo, entusiasta, valiente, un poco olvidadizo como todo niño, pero siempre estaba dispuesto para una pelea, determinado a ser el mejor luchador y seguir la tradición de su famosa familia. Porque sí, la gran mayoría de los integrantes de la familia de Ricochet habían alcanzado la gloria en el mundo de la lucha libre enmascarada, y obviamente él quería seguir con la tradición. Después está Buena Niña, era como la Hermione de la lucha libre, la voz de la razón. Literal, se conocía el código de lucha al revés y al derecho. Es aplicada, responsable y por lo general siempre estaba ayudando a este par de desastrosos. Y la Pulga, la Pulga, el personaje más asquerosamente carismático de la serie. Este vive en un estado constante de hiperactividad, o sea, este man podría ser el patrocinador oficial del TDAH. Habla, grita, corre, se cae y ríe, todo al mismo tiempo. Es como un pequeño gremlin descerebrado. ¡La Pulga no encuentra su cerebro! Pero a la vez muy noble y amable. ¿Estará la Pulga también dispuesto a seguir tal acto de honor? Siempre hablaba en tercera persona, pero como todo personaje God tiene una debilidad, así como Superman a la kriptonita y Spider-Man el amor por sus seres queridos, la Pulga tenía el miedo, sí, al jabón y al agua. Definitivamente un personaje los cuales a muchos les gustaba y literalmente se emocionaban cada vez que lo veían en acción. La serie consta de muchos personajes secundarios, pero los más destacables y los más gods que hacían referencia a algunos personajes de la vida real eran Mascaracán, mascota de Ricochet; el Rey, muñeco de lucha que viene a ser como una especie de conciencia de mi causa Ricochet; el Rey Dinámico, personaje que hace referencia a Rey Misterio y tiene su propio capítulo; el Santo, un gran referente de la lucha mexicana; y sobre todo al Máster Filántropo Millonario y Gachat mamadísimo, el Gran Frijolito. Un gran personaje.
Mucha Lucha es la representación de la caricatura latina de aquella época, una joya que te hace decir quiero volver a ser niño. Llegar a la escuela y ver esta chingonería era simplemente cine. Y hay que admitirlo, muchos quisimos ponernos la máscara para ir al colegio, aunque la maestra te la quitara porque obviamente no era parte del uniforme. Pero lo que realmente hacía especial a Mucha Lucha era su locura absoluta del desarrollo de cada capítulo. Aunque eran un poco cortos, siempre nos sacaban más de una carcajada. La serie animada arranca cuando Ricochet tiene su primer día de clases en la Escuela Internacional de Lucha Libre. El inicio es fuerte porque tienen un enfrentamiento de 3 contra 1. Entre ellos estaban Loco Mosquito, una representación del dengue, Protosaurio, una bacteria, y el Pacífico, una especie de Iron Fish de bajo presupuesto. Ricochet, con la percepción alterada, logra vencerlos porque en la vida real se lo cagan a piñas. La cosa es que luego capta la atención de 3 luchadores del doble tamaño que él y obviamente se lo quieren cargar. A lo que Ricochet, con los huevos bien grandes, acepta pelear con los 3 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tratan de decir exactamente? Que cuando crezcas un poco es cuando serás un luchador profesional de verdad. Y para ganar peso no tiene mejor forma que tragar como un descosido. Obviamente, como era de esperarse, todo se sale de control, ya que comer en exceso es sinónimo de que se te suman los triglicéridos. Al final, mi causa Ricochet aprende que no hay atajos fáciles en la lucha libre. Entiende que el verdadero poder viene del entrenamiento y no de comer hasta reventar. Bueno, lo mejor será ir a entrenar para volver a mi peso normal. Luego Ricochet atraviesa una crisis existencial y no porque olvidó hacer la tarea, sino porque tiene un movimiento especial. Mire, señor Yacido, es una historia muy chistosa. Usted verá... ¡Menos palabras! Porque sí, así como Goku tiene el Kamehameha y Naruto el Rasengan, Ricochet y los demás integrantes también tienen su Power Up. Buena Niña posee la buena Bulldozer de la verdad, el cual se transformaba en una especie de maquinaria pesada que no solo derribaba a sus contrincantes, sino también grandes muros. Y pues el ataque especial de la Pulga, digamos que literalmente era desmayar a sus oponentes como un buen pedo. ¡Sí! ¡Bien, Pulga! ¡Eso fue... especial! Al final, Ricochet logra recuperar su movimiento. Yo lo llamo la pelota pulverizadora de Ricochet. Y vuelve al ring con más fuerza, demostrando que lo que realmente define a un luchador no es su técnica en particular, sino su determinación y corazón. Luego, durante un enfrentamiento de lucha, Ricochet pierde su máscara y queda traumatizado, porque sin su máscara se siente que ha perdido su identidad como luchador. ¿Dónde está mi máscara? Debí haberla puesto en un lugar seguro. Sus amigos, Buena Niña y la Pulga, intentan apoyarlo, pero la situación se vuelve un caos, burlas, dudas y la sensación de que Ricochet ya no es Ricochet, sino simplemente un niño con hidrocefalia. Perdón, un niño normal. Otra aventura God de estos personajes es cuando llega el día de traer a tu papá a la lucha. Significa que todos los alumnos deben presentar a sus padres en la escuela, que también son luchadores. Ahí conocemos a Buen Padre, papá de Buena Niña, y papá Pulga, obviamente padre de la Pulga, quienes van ganando los combates poco a poco, llegando hasta las semifinales. Ahora es el turno de Ricochet. Es ahí cuando nos presentan a su viejo, la gran estrella solitaria. Mi padre está justo aquí. Uno de los pilares de la lucha libre. Juntos llegan a vencer a los demás padres con sus técnicas especiales, hasta que solo queda enfrentarse entre ellos. Pero al final, en un acto honorable, fingen los 3 tener un calambre y pierden el encuentro porque resulta ser un empate. ¿Saben ustedes lo que han hecho? Lo correcto. Y al momento de entregar el trofeo y la directora pregunta quién se lo va a llevar, los padres se olvidan de todo y se agarran a putazos para decidir quién se lleva el trofeo a casa. Prácticamente se fue a la ñonga la enseñanza. Luego conocemos a Timmy el Mil Máscaras, un estudiante que podía cambiar de máscara adoptando la personalidad de cada uno de los personajes con el fin de meterlos en problemas y que los expulsen de la escuela. No sé cómo no se dieron cuenta antes si solo cambiaba de máscara, pero del cuello para abajo tenían el mismo traje. En fin, éramos niños y hasta nosotros caíamos. Al final, Ricochet y sus amigos terminan resolviendo el problema en una escena al estilo Scooby-Doo, desenmascarando a Timmy y haciendo que le expulsen de la escuela. Después, nuestros luchadores viajan al mismísimo Tokio junto a Kundamo a pelear con kaijus, que en este caso tienen un diseño de la comida clásica de Tokio. Durante su aventura conocen al maestro de Kundamo, sí, es este hámster que está acá, quienes los entrenan y sobre todo les enseñan a cómo defender a Tokio de la amenaza de estos grandes monstruos. Ese es un monstruo de wasabi gigante en Ciudad Soya. Y eso es
un turista. Este capítulo es muy bueno porque tiene varias referencias de las películas God, como Godzilla, Venga, debemos trabajar juntos. Ultraman, ¡El fabuloso vuelo de la... Amigo, este capitulazo es simplemente cine. Hay un capítulo bien XD donde Ricochet pelea con un señor de máscara de cerdo que vivía bajo el desorden de su cuarto. Literal, era un señor de 50 años metido en su habitación. Primero que nada, mi nombre es el porcino. ¿Sabe Dios cuánto tiempo ha estado ahí? Yo he vivido aquí tanto tiempo como tú. Amigo, qué miedo. Al final, estos luchan por la potestad de quién se queda a vivir en su cuarto. Pero lo más loco aquí es que al momento de que Ricochet lo vence, este le dice algo muy turbio. Pero tú se lo dirás a los niños. ¿Niños? Amigo, este tipo tenía una familia ahí adentro. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Luego, Buena Niña organiza una fiesta muy especial y exclusiva, a la que invita al famoso luchador Rey Dinámico, el cual es una parodia del mismísimo Rey Misterio de la WWE, personajazo God. Solo mírenlo brillar. La cosa es que este es invitado para darle un aspecto más adulto al evento. Decide limpiar y deshacerse de sus juguetes infantiles, incluido su querido osito de peluche, Señor Botones. Pero el peluche, defendiendo su lugar, se rebela y trata de sabotear la fiesta. Buena Niña aprende que crecer no significa olvidar y entiende que lo que hacemos con nuestras memorias también forma parte de quienes somos. Todavía dice... Te quiero mucho. Mejor olvídense de eso y veamos la escena épica de Rey Dinámico y cómo le saca la chucha a un random. ¡Qué capitulazo, señores! Ahora verán el movimiento personal más devastador de la lucha enmascarada. Luego, mi causa Ricochet recibe una carta cadena que le advierte que si no le envía a otras personas, le caerá una gran mala suerte. Una gran referencia por ahí de los 2005, en donde te mandaban estos mensajes de cadenas por Facebook. Muy inteligente. A mí me acaba de llegar una la cual... Ricochet, como buen luchador, confiado en su fuerza, decide ignorarla y se ríe de la superstición. Pero casi de inmediato, todo comienza a salirle mal. Tropieza en la escuela de la lucha, pierde combates fáciles, se mancha con la comida y hasta su máscara parece atraerle problemas. Está convencido de que la carta tenía razón. Luego se encuentra con su abuelo, quien siendo una persona con experiencia y madura que tiene los pilares claros fundamentales de la familia, Familia, honor y tradición, no superstición. aconseja a su nieto de la mejor manera posible. ¡Ay, dijiste carta de cadena! ¡Envíala antes de que nos destruya! Chévere el abuelo, psicoseando más al nieto. Al final, las tres mascaritas descubren que la supuesta suerte no tiene nada que ver con cartas mágicas. Lo que realmente cambia las cosas es su propio esfuerzo, disciplina y actitud positiva. Cuando Ricochet deja de depender de la superstición y se concentra en entrenar y trabajar duro, la mala racha se rompe y todo vuelve a la normalidad. Otra aventura God de estos tres mascaritas es cuando hacen una gran referencia a la llegada de los juegos por computadora. Uff, qué capitulazo. Aquí Ricochet se queda viciado como todo un niño rata y empieza a farmear de niveles a lo loco, venciendo a sus demás contrincantes, hasta ser el número 1 y derrotar al gigachat ultramamado Megazord Terminator espectral espacial, el gran Nabo Nabo, cuya identidad ya se imaginarán quién era. En este capítulo podemos ver grandes referencias como Street Fighter, Mortal Kombat y otros juegos de arcade de los 2000 combinados en un solo capítulo. Simplemente, Esto sí es cine. ya a lo largo de la tercera temporada se pone más interesante porque vemos la participación de otros compañeros de la escuela, en donde cada uno de ellos tiene su capítulo especial o trabajan en equipo junto a las tres mascaritas para vencer a mini villanos a lo largo de la temporada. Por ejemplo, vemos una pelea épica de la Pulga, la Libélula y mi causa el Dengue contra una araña mutante. Esto con el fin de recuperar un cinturón que le habían robado la Pulga, donde obviamente lo terminan venciendo. O también vemos a Penny Plutonio, que al ser derrotada
asustada por esta señora que en vez de tener cuerpo de tomate parece de zapallo, derrota a Penny Plutonio de un centón. Ella, decepcionada, piensa que no solo se necesita la mente para vencer a sus contrincantes, por lo que crea una fórmula para ganar fuerza. Obviamente todo sale mal y se convierte en una especie de monstruo que quiere comerse a todos. Y también la aparición de estos dos personajes, Caliente Caliente y Zero Kelvin, en donde tienen una pelea épica sobre el hielo y otras más. Otro capítulo que algunos recordarán es de Buenas sobre Ruedas, donde se desarrolla en el Coliseo de lucha en patines, pero este deporte no era muy buen visto para algunos porque iba en contra de las reglas. ¿Lucha en patines? Es peligrosa, tortuosa y deshonrosa. Aquí conocemos a la gran Rolerita, una experta en la lucha en patines que tiene un parecido a Buena Niña. Miren a Rolerita, chequen cómo brilla. Parece que es tiempo de alimentar a los cocodrilos. Chale, qué sanguinaria. Aquí sospechan de que Buena Niña obviamente es Rolerita. Entonces la directora comunica que bajará puntos en su expediente escolar si la ve practicando ese deporte. Ricochet y la Pulga tratan de ayudar a Buena Niña para impedir que ésta se perjudique. Pero sucede el terrible plot twist, ya que se descubre quién es la verdadera Buena Niña. Porque sí, ella también participaba en ese evento, pero era muy mala para eso. Dicen que probar otro deporte sería bueno, pero comparada con la lucha libre, la lucha en patines es muy mala. Rolerita se ofende por cómo insultan al deporte y se enfrenta a la gran Buena Niña. Buena Niña vence a Rolerita y salva su expediente escolar. Hay un capítulo que es bien caje de risa, donde todos los alumnos de la escuela ven la revista llamada Lucha Estilo, donde ven a diferentes luchadores famosos con cortes de cabello muy chéveres. Ellos, siguiendo la tendencia, deciden hacer lo mismo. Se arreglan, se peinan y se cortan el cabello. A algunos les queda bien y a otros no, pero hay uno que la rompe destacando más que a todos, y es el gran Frijolito. Excepto a la Pulga, porque literalmente tiene una cabellera de señor de 50 años. Decepcionado, camino a casa, conoce un vendedor que le dice que tiene la fórmula para que crezca su cabello. La Pulga, emocionada, corre a casa y en el camino comete una desgracia. Como resultado, le crece el cabello como loco. Cuando decide buscar al tío, ya no está. Y cuando se encuentra con algunas personas, piensan que es el chupacabras. Este capítulo es muy gracioso. ¡Escondan las cabras! Al final, el mismísimo chupacabras se molesta con él porque le está robando la fama. Un capítulo muy XD, la verdad. Y como toda cosa buena nunca dura, la serie termina con el capítulo titulado Los Tres Magníficos, donde nos muestran a tres luchadores que hacen referencia a una mezcla de los Magníficos con los Thundercats. Estos se apodaban los Defensores de la Justicia. Y sí, acá sale el gran Cantinflas como el referee. La cosa es que ellos pelean con las leyendas más famosas de Latinoamérica: Frankenstein, La Llorona y la Momia Azteca. Aquí me sacó un poco de onda porque cuando le hacen la llave del pulpo, Ricochet de la emoción abraza a sus enemigos y por alguna razón Buena Niña hace este gesto. Datazo importante, aquí el papá de Ricochet pertenecía a los Defensores de la Justicia, pero imagino que cuando se enteró que iba a ser padre y tenía que agarrar la pala para mantener a su familia, dejó al grupo, pero no sin antes darle un reloj a Blue Demon Jr. por si algún día tuviera problemas. Si llegas a tener problemas, usa este reloj para contactarme. A lo que el mensaje le termina llegando a Ricochet porque en ese momento Don Pendejo tenía el reloj de su padre. ¡Santo mensaje heroico! Estrella solitaria, tienes que ayudarme, los vampiros me tienen atrapado. Las tres mascaritas intentan salvar y evitar que los vampiros conquisten al mundo durante el eclipse total del sol. Al final tienen una pelea, amigo de las God. Las tres mascaritas hacen equipo con los tres magníficos mientras se escucha el rolón de fondo. Al final terminan derrotando al jefe, quien era esta especie de vampiro, y terminan tomando su chocoleche. ¡Chocoleche! ¡Sí! Este fue el último capítulo de la serie. Investigando un poco, encontré las posibles causas de los cuales fue cancelada. Bajo rendimiento en Estados Unidos. Aunque en Latinoamérica y algunos países europeos la serie fue un hit, en Estados Unidos no logró sostener la misma audiencia que otras producciones de Warner Bros. O Cartoon Network de la época, como Teen Titans, La Liga de la Justicia o Ed, Edd y Eddy.
Otro factor era el cambio de tendencia en la animación. Al mediados de los 2000, Cartoon Network comenzó a apostar por otro tipo de contenido, especialmente producciones con humor más random o estilos de animación distintos. Entre ellos tenemos Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Ben 10, entre otros. Mucha Lucha empezó a verse como la parte de la era anterior. Está más decir que también otro factor fue los costos de producción, como fue la primera serie animada producida 100% con Flash en Estados Unidos, y manejar ese estilo con tantos personajes, escenarios y efectos exagerados que requerían era bastante costoso. A opinión personal, considero que no fue un fracaso como tal, sino simplemente fue víctima del cambio de las tendencias, del cierre de una época que marcó la infancia de muchos. Tal vez si alargaban la serie iban a tener poco impacto y no iba a tener un buen cierre. Y aunque hoy su animación puede parecer no muy buena, la verdad es que dejó huella. ¡Ay! ¡Rompiste el corazón de la pulga! Muchas gracias por haberme acompañado hasta esta parte. ¿Qué otra serie o película te gustaría ver en el canal? Déjalo en los comentarios. Yo soy MacMego, hasta la próxima.